respuestas rápidas. No se olviden, según nuestra... Muy bien, ahí seguimos. Bien, de acuerdo o profunda a la depresión de la conciencia, usted va a tener, si es un poquito, bueno, solamente ansiolítico, si es un poquito más, le quita la desesperación, seda, hipnosis, tranquilizante y anestesia general. El que habla a veces lo puede usar para sedación o para ansiolisis, pero también lo puede usar como anestesia general. Viene una jovencita para un legrado, entonces yo le coloco la vía, lo monitorizo y le coloco un producto que se llama fentanilo, opioide, más propofol, y de esa manera se produce el legrado. ¿Qué estoy haciendo yo? Anestesia. ¿Qué estoy haciendo? Anestesia general. Sigo. Muy bien, los barbitúricos. Aquí viene el tema de este producto. Y como dice acá, ¿de dónde procede este producto? De este nombre, ácido barbitúrico. Y si es un ácido barbitúrico, recordemos siempre, su presentación en el frasco debe estar en forma de ácida o alcalina. A ver, ¿quién lo sabe? Y recuerde siempre, la forma ionizada es estable y la forma no ionizada inestable. Entonces yo te quiero vender, yo te vendo acá, te vendo este barbitúrico. ¿En qué pH tiene? Alcalino. ¿Para qué? Para que esté en forma ionizada y esté estable. Nunca vas a comparar a un panadero con un laboratorio. El panadero hace pan para hoy y para mañana será budín, ¿no? Pero el otro, si ya se pasa, tienes que destruirlo. ¿Se entendió? Entonces no se olviden esa parte, es importante. Muy bien, entonces, ¿de dónde se forma? Acá tengo de este famoso, ¿no?, la urea y ácido malónico. Pero sí es importante recordar, como ácido barbitúrico no tiene efectos ni sedantes, ni ansiolíticos, ni hipnóticos. Recién comienza a tener efectos sedantes, hipnóticos, etcétera, cuando en este famoso carbono, miren acá 5, ¿no?, acuérdese, se le agrega ¿qué grupo? Alquilo y arilo. Recién ahí comienza su efecto de depresión o de inhibición. Luego, algo importante, yo tengo dos grupos de barbitúricos, unos oxi y otros tíos, como el doctor Rojas, el tío Rojas, los colegas me dicen el tío Rojas, el tío Panchito, no por la edad. Pero de todas maneras, recordemos, para que se transforme en un tío barbitúrico, recuerde acá, este carbono, en este carbono 2, este oxígeno, ¿por qué tiene que ser cambiado? Por azúcar. Y se transforma en un tío barbitúrico con una rapidez para actuar, etcétera, etcétera. Sigo avanzando. Luego, además, el fenobarbital, por ejemplo, tiene en su estructura algo diferente a otros, por eso es que se usa mucho como anticonvulsivo. ¿Qué tiene de adicional? El grupo ¿qué? Fenil, que le da capacidad anticonvulsiva. Bien, sigo. Ahí tenemos los dos grupos, como ya les hablé, el oxi y el tío. Estos son los oxibarbitúricos y estos son los tiobarbitúricos. En su estructura el tío que tiene azufre o oxígeno. Azufre, ¿verdad? No se olvide. Seguimos, y ahí tenemos, de acuerdo a su duración, los barbitúricos se clasifican en ultracortos, cortos, intermedios y prolongados. Y ahí está la definición. Por ejemplo, de los ultracortos tengo estos tres. Este señor o señorita es un oxibarbitúrico. Y los dos primeros que son tiobarbitúricos. Y acá tenemos también su duración. Seguimos la farmacocinética de los barbitúricos. Recordemos siempre, cuando damos por vía oral, se absorbe bien. Y aquí dice bien claro, ¿no? Sus niveles máximos 30 minutos a 2 horas. O sea, siempre hay que esperar. Si queremos hacer un procedimiento de repente de la endoscopía o un procedimiento de repente de endoscópico, tengo que esperar el tiempo para que pueda actuar.
porque si lo voy a agarrar en un tiempo previo, el paciente va a moverse, va a quitarse y te va a decir, doctor, acá nomás, me voy, devuelvo mi platita, porque habrá mucha clínica. Por eso es importante. 2, vía parenteral, no se olvide, por vía intravenosa o intramuscular. Los barbitúricos de preferencia lo usamos intravenoso para evitar los problemas que tienen álgicos que pueden ocasionar o necrosis. Luego tienen también una acción inmediata. ¿Qué significa inmediata? Cuando yo uso tiopental, la conciencia se pierde en 5 a 15 segundos. Súper rápido. Y 5 a 15 segundos. Bien. Se distribuyen ampliamente cuando hablo de distribución en el cuerpo, incluido cerebro y otros. El órgano más rápido que se produce es el cerebro, porque los hipnóticos, especialmente el tiopental, lo uso como inductor anestésico. ¿Qué significa? Le coloca la vena y le hago perder la conciencia. Y si se tiene que operar, le tengo que agregar otro producto que es analgésico, como vamos a hablar después, los opioides. Y si le tengo que operar con videoscopía o laparoscopía, le tengo que agregar otro producto que se llama relajante muscular, para que se relaje y pueda el cirujano operar con tranquilidad. Entonces tenemos acá algo importante. Sabemos que estos productos son muy liposolubles o lipofílicos, pueden atravesar la barrera hematoencefálica con facilidad, pero también la barrera placentaria. Así que hay que tener mucho cuidado cuando le damos a una gestante, porque va a pasar, especialmente en la etapa ya de una cesárea. Ahora ustedes dirán, ¿y la cesárea se hace con general? Claro, normalmente se hace con regional, pero ¿cuándo se hace con general? Cuando viene sufrimiento fetal agudo, cuando viene eclántica, cuando está con desprendimiento placentario prematuro, cuando tiene una placenta previa, ahí le damos general. Entonces, eso es importante que lo veamos en esta parte. Muy bien, la velocidad de entrada depende de qué? De la liposolubilidad. Y aquí tengo este cuadrito. ¿Quién es el que actúa más rápido? El que tiene mayor liposolubilidad. En este caso, ¿cuál es? El tiopental. El tiopental es súper rápido. Y bueno, los otros son más lentos, especialmente porque son menos liposolubles. Luego, como se le transforma, mayormente la oxidación es vital. El citocromo P450 es vital. Y también aquí hay que destruir la parte de la cadena de azufre, se llama desulfuración, hidroxilación y desactilación. Prácticamente todo este grupo está dentro. ¿Cuántos son los procesos de degradación? ¿Te acuerdas? Si no, voy a hablar con la doctora Ana. Primero, lo más frecuente, ¿cuál es? Oxidación. Luego, hidrólisis. ¿Qué le falta? A ver, ¿qué le falta? Oxidación, reducción e hidrólisis. El resto son de que pertenecen. La oxidación es lo más frecuente. Entonces ya tenemos eso, pasamos acá. Eliminación. Básicamente, uno se elimina por vía renal, otro se elimina por vía hepática y otro es una combinación. Pero acá les doy algún concepto. Los de acción prolongada se quedan por el riñón sin cambios. Ahí, por ejemplo, ¿quién podrá estar? El fenobarbital, por ejemplo, ¿no? Otro, acción intermedia, se metabolizan parcialmente en el hígado y se eliminan en partes por riñón. Y los de acción ultra corta se quedan muy poco o nada por la orina. ¿Qué significa eso? Cuando yo doy un barbitúrico, a los 15 minutos el paciente se despertó, pero no se despierta porque se degrada, sino porque se redistribuye el cerebro a otras estructuras con menos flujo, como las grasas, el músculo, el pelo, etc. ¿Se entendió? ¿Por qué? Por redistribución. Sale del cerebro y se va a estructuras con menos irrigación. ¿Sigo? ¿Cómo acelero yo la eliminación cuando hay una intoxicación? Tengo que aplicar la farmacocinética. Si recordemos la orina, ¿qué pH tiene?
¿Alcalino o ácido? ¿Cuánto es tu pH de tu orina? Tú no sabes, pero tienes que saber, ya estás en tercer año. ¿Qué dice mi doctor? ¿Cuánto es el pH de orina? ¿El tuyo? Ácido. Y lo que se logra filtrar son la forma no ionizada. Y ya una vez que se filtra, el 95% se reabsorbe. Básicamente, para que se reabsorba, tiene que estar en forma no ionizada. Y hay parte que se elimina. Pero yo no quisiera que regrese. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo dos opciones. Alcalinizo la orina y leo el pH uso. Bien, jóvenes, momentáneamente en unos 5 minutos. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Está entendido todo? Y esto es lo que recuerden. Es el motivo de la conexión con la herida. Entonces no se olvide esa parte. Entonces vamos a ir a la parte básica de lo que es el fármaco seguro. Un fármaco puede ser un ácido débil o una base débil. El ácido fuerte y la base fuerte no me preocupa porque en cualquier medio está en forma iónica. O sea, el problema está en la base o el ácido débil. Una base en su mismo medio lo voy a encontrar en forma no ionizada, pero el medio contrario ionizado. Por ejemplo, una base, ¿cuál sería su medio contrario? Ácido. ¿En qué consideración? La forma ionizada es estable, no difunde, pero la forma no ionizada es liposoluble, pero inestable. Entonces, cuando yo vendo algo, debo venderlo en forma ionizada. Entonces, si tú tienes un producto que es ácido, lo tienes que vender en el medio alcalino. Y si tienes un producto que es base, lo tienes que vender en el medio. Ejemplo, los anestésicos locales, hay otro. Ahora sí, ahí va. Bien, momentáneamente, entonces, no se olvide, ya se entendió lo que es. Los anestésicos locales son bases de, ¿sabe a qué pH tiene la solución? De 2.5. ¿Para qué? Para que esté de forma iónica. La penicilina es un ácido. Entonces, tiene 3.5 de pH. ¿A qué pH debe ir? Por encima de 3.5. Puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6. Ese pH para él es básico. ¿Y qué le encuentro? De forma que algunos de farmacéutica. ¿Qué es lo farmacéutica? Se está en una universidad, no pasa, pero eso no es cierto, pero no es tan importante. Cuando hablo de anestésicos locales, el que vaya hasta la neurona de la forma no, pero a la hora que ingresa en el pH de la célula interna, es más ácida que la afuera, se ioniza más. Y esa parte que se ioniza no tiene. Aquí se pasa. Vamos a detener el tiempo como lo hizo Josué o como lo hizo
estamos hablando del GABA A. Estoy hablando del GABA A, por favor, que es básicamente el lugar donde actúa mayormente. A veces usted lee, pero lee un poquito así y ya tiene universidad. No, tiene que usted la parte de esa. Y así ahí va a estar bien. ¿Cierto? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Preguntas? ¿Iniciar de la clase pasada? A ver, voy a explicar de nuevo. Por ejemplo, de la tendencia colocar, cuando lo uso por el celular, tiene que esperar el siguiente para que active. Claro, el pH 5, y recién cuando llega a 0.4, parte de lo que está ionizado se pasa a no ionizado. Y esa parte no ionizada es la que va a pasar a temporada. Pero a la hora que va a bloquear de 7.40, el pH de la célula puede ser 5, y ahí sí que pasa. Esa partecita se ionisa, es igual. Bien, muchas veces continuamos entonces. Y eso ya lo paso. Cualquier pregunta sobre farmacocinética, todo me lo hace porque yo lo tengo ya bien definido todo. Bien, entonces continúo. ¿Dónde actúan los barbitúricos? En este complejo GABAérgico A. Yo no digo B, A. ¿De acuerdo? Acá tenemos. Y miren lo que ocurre. Se hiperpolariza y luego tenemos los efectos de ansiolisis, sedación, hipnosis o anestesia. Luego, la farmacodinámica. Tenemos ahí que a nivel del sistema nervioso, depresor. ¿De tipo qué? Reversible. Va desde sedación hasta la muerte, de acuerdo a la dosificación que tú uses. Luego tenemos la otra partecita. Los barbitúricos a dosis sedantes e hipnóticas en los pacientes que tienen dolor, les producen el dolor. ¿Y cómo se llama ese efecto? ¿Hiperalgesia? Estos son los efectos en el sistema nervioso. Creo que no quiere que... pero si no, poner más acasito, creo. El centro tiene que ser. Muy bien, ya tenemos, voy a conversar para que cambien de micro, ¿no? No podemos estar perdiendo 10 horas, aunque no se pierda, ¿no? Aquí para mostrarles algo interesante, miren, al barbitúrico siempre se le va a considerar como neuroprotector. Incluso cuando tienes un traumatismo focal, esa zona se queda con isquemia y trata de abrirse los vasos para que llegue sangre, pero la zona buena le gana, pues, entonces todo se va para allá. Es ese famoso síndrome de Roma. Pero cuando yo uso un barbitúrico, produce vasoconstricción en la zona buena y vasodilata en la zona mala, y se da de la buena a la mala. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué hacía Romijo? Le robaba al rico para darle ¿quién? Al pobre. Entonces aquí tenemos todas estas partes. Miren, primero reduce el consumo metabólico de oxígeno, reduce el flujo sanguíneo cerebral porque produce vasoconstricción, luego reduce la presión intracraneal, reduce la demanda de oxígeno y disminuye la presión intraocular. Y este es el efecto de Robin Hood que ya les expliqué. Muy bien, sigo. A dosis bajas, los barbitúricos, recuerden, ¿no? Prolongan alostéricamente la apertura del canal de cloro. ¿Qué significa eso? Potencia al GABA. Potencia al GABA. Todo aquel que se une a esto y potencia al GABA se llama facilitador o alestérico. Pero en ausencia de GABA, el barbitúrico puede tener efecto depresor, que es el directo ya. Y eso es lo que decimos acá. Cuando es alostérico, ¿y qué dicen acá? A dosis altas tiene actividad mimética, igual al GABA. Por eso hay una diferencia.
Las benzodiazepinas necesitan obligatoriamente ¿de qué? De GABA, pero los barbitúricos no, pueden actuar en ausencia de qué? De GABA. Muy bien, también bloquean los receptores AMPA, kainato y subtipos. El glutamato es el principal, no se vaya a olvidar, podemos decir neurotransmisor excitatorio que se une mucho al MNA. Puedo decir en forma de resumen, los barbitúricos son antiglutamato. Luego tenemos, ¿para qué usamos? Acá, para definir el periodo de latencia del sueño. Hay personas que comienzan a contar 1 hasta 1000 ovejitas y luego regresa y sigue despierto, ¿no? Luego tenemos acá, aumenta el tiempo del sueño total, disminuye el número de despertares, alarga el periodo 3 y 4 del no REM y disminuye el número de REM. Por eso es que se usaba. Pero ahora, ya para esto ya no hay. ¿Qué se usa ahora? Benzodiazepinas. Y si tienes muchos problemas, no puedes dormir, te vas al psiquiatra y te agrega un antidepresivo y te duermes como los angelitos. Así que no olvidemos eso. Muy bien, ahí tenemos entonces, a nivel respiratorio es un depresor, deprime levemente los reflejos protectores. El oligoespasmo es una de las principales complicaciones. ¿Por qué? Porque te duermes y también se duerme tu reflejo brótico. Entonces el líquido de la saliva se va para allá y te produce un oligoespasmo. Luego tenemos, pero esta parte no produce broncoespasmo ni broncodilatador. Por si acaso, no broncoespasmo ni broncodilatador. Bien, ahí tenemos los efectos cardiovasculares, es importante, disminuye la resistencia del vasodilatador, por lo tanto reduce el retorno venoso, el gasto cardíaco y presión arterial. El gasto cardíaco depende de resistencia, depende de frecuencia cardíaca, y, ¿verdad? ¿Qué más? Y la frecuencia cardíaca, ¿qué más? ¿No? ¿Qué? Se llama resistencia, volumen, ¿qué? Sistólico. Eso lo tenemos en la parte del sistema nervioso. Por lo tanto, para reducir. Atenúa los reflejos, o sea, si hubiera hipotensión, no hay mucha respuesta para compensar. El sistema nervioso autónomo se queda deprimido. A eso se refiere. Y por último, es arritmogénico cuando yo lo uso con este alodano. Por eso es importante el alodano, que los barbitúricos quedaron para el pasado. Ahora tenemos nuevos medicamentos. Muy bien, ¿qué más? Efecto hepático, compite con el sustrato de citocromo P450, y es un inductor enzimático, los barbitúricos, y aumenta el contenido proteico y lipídico del retículo, la actividad de la gluconeotransferasa, la desogenasa al tejido citoplasma, y aquí tenemos adicionalmente, aumenta la síntesis de este producto ácido delta aminolebulínico mitocondrial y aumenta la síntesis de porfirinas. Por eso es que han proscrito tanto barbitúricos como benzodiazepinas en todo lo que se llama porfiria, que es podemos decir, el efecto adverso en la formación de hemo. ¿Qué es hemo? De la hemoglobina. Ahí está. Y bueno, hay problemas metabólicos, el paciente tiene dolor de barriga, tiene problemas neurológicos, es la porfiria. Por eso cuando alguien tiene un diagnóstico de porfiria, proscrito, ¿qué? ¿Qué significa proscrito? No usar. ¿Y qué más? ¿Correcto? No se olviden. Sigamos. ¿Para qué lo usamos? Como hipnosedante, como dice acá, obsoleto, anticonvulsivo de emergencia, pero ahora ya hasta en el hospital Rebagliati no hay nada de eso. Sacaron hace tiempo. Medicación preanestésica igual. Anestesia endovenosa ya no, ahora le ha competido el propofol, como vamos a verlo después. Inductor enzimático puede ser usado. Y como protección celular todavía se sigue usando en lo que se llama traumatismos focales. Pero a veces cuando nos hacen un paro cardíaco y lo sacamos a la UCI, ellos usan también barbitúricos por si acaso. Pero siempre ellos cuando reciben colocan un sopita, puede morirse. O sea, ya no hay nada que hacer. Cuando llegas a la UCI, ya no tienes reclamo, ¿no? Pero hubo mal manejo, que mal manejo típico. Y yo quiero sacarlo. Muy bien. Esto sí también es importante, no en enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
tampoco en la porfiria, en la hipersensibilidad. No olvidemos la farmacodependencia de todos estos depresores. Hasta ahí, barbitúricos, ¿no? Esto sí también es importante. ¿Qué significa resaca? Queda con algo, y por eso es que se le da barbitúricos, no debe manejar, no tiene que estar trabajando en esos lugares que corten y cosas por el estilo. Excitación paradójica, especialmente en los ancianos, y lo otro puede producir más dolor y hipersensibilidad. Hasta ahí, barbitúricos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Todavía me falta, autor, no me haga las palmas, porque si no ya me voy. No hay nada, sigo avanzando. Miren, eso salió el año 2018. Ya antes lo llamamos anestesia general equilibrada, luego llamamos anestesia general balanceada. Hoy tiene el nombre de anestesia ¿qué? Múltipla. Le voy a explicar también por qué. Antes de esta fechita era un problema operarse. Se morían por dolor, por sangrado o por infección. Eran ineficaces. Por eso es que nadie se operaba, salvo que sea de emergencia. ¿Y con qué? Con testamento ya. Y si se despertaba, lo primero que hacía el enfermo era recoger ¿qué? Su testamento. Porque muchos de los hijos le quitan la casa, le quitan todo y finalmente el viejito está en un techito eso de madera. Por si acaso ocurre, no voy a pensar que ocurre, incluso en personas de alto nivel económico, también de alto nivel cultural. Bien, pero después de esta 1846, después de Morton, se produjo todo un cambio, y por eso es que los cirujanos también crecieron, pero los cirujanos son a veces ingratos, ¿no? Nosotros somos los que crecimos para que ellos se beneficien, pero cuando te quieren llevar a una operación te quieren para una miseria. O te dicen, es mi familiar, él juega por lo bajo. Luego esta es la demostración en el Hospital General Massachusetts, y por eso es que tenemos la fecha del anestesiólogo, ¿cuándo es? 16 de octubre. ¿Qué es la anestesia general? Es una depresión descendente y un estado de ausencia de ¿qué? De percepción o de sensoriales. Y ahí tenemos los 5 objetivos de una anestesia general. Lo que está de blanco era lo que hablaba yo antes de 2018, y lo que está de amarillo es lo que se habla ahora. Primero, estado de inconsciencia, analgesia, antinocicepción, inmovilidad, bloqueo neuromuscular, pérdida de la memoria reciente o anterógrada, y finalmente mantenimiento de la estabilidad. Yo lo consideraba estabilidad autonómica, que no esté la presión ni en el techo ni en el piso. A mí esos juguetes de sub y baja, no esté arriba ni abajo. Entonces había anestesiólogos, no, yo quiero que parece sub y baja, me decían, ¿no? Entonces, yo no quiero que la presión esté en el techo ni tampoco en el piso. Muy bien, sigo. ¿Dónde van a actuar los anestésicos generales? Siempre en este complejo laberíntico. Bien, por ejemplo, pueden unirse a su receptor y generar el efecto facilitador, y de esa manera producir sedación, ansiolisis, hipnosis y anestesia general. Bien, la ketamina, el óxido nitroso y el xenón tienen otro mecanismo de acción, son anti-NMDA, evitan que el calcio ingrese y el sodio ingrese, y de esa manera tienen un efecto también inhibidor. Luego tenemos los receptores nicotínicos neuronales, median los efectos analgésicos de los agentes inhalatorios. 2002 estaba yo en Valdebrón, y como yo era speaker de ABO hasta el año 2012. ¿Qué significa speaker? Un hablador de esta empresa. Me pagaba bien, iba a todos los congresos mundiales, me iba a las 5 estrellas, sí he gozado bien. Pero tienes que leer. Si no lees, porque te vas a hacer una conferencia en Argentina, una conferencia en Venezuela, o sea, a donde tú vayas, tenías que leer. El único problema, ¿sabes cuál era mi talón de Aquiles? No hablaba inglés. O sea, por eso, doctores, aprovechen su inglés que su papá y su mamá le dan. ¿De acuerdo?
para que puedan llegar a otros niveles. ¿Qué hacía yo? Llevaba mi traductor, pues. Yo hablaba y el traductor traducía, y prácticamente así era la forma. Pero de todas maneras, yo leo inglés, todos mis artículos son en inglés, pero hablar soy medio sordo y medio mudo. Entonces, por favor, no sean sordas ni mudos. ¿Se entendió? Sigo. Luego, ¿qué pasó? Me invitaron para Madrid. No, le digo, están equivocados. Siempre los agentes inhalatorios van a necesitar fentanilo, fentanilo. Parece que es el corto de hadas, así que no puedo ir. Muy bien, entonces acá los tipos de anestesia general. Tenemos acá, miren, la endovenosa, la general inhalatoria, la general multimodal y la anestesia combinada. En Perú le están dando mucha importancia los laboratorios, pero los laboratorios pues te auspician, te dan tu brigada, ¿entiendes? Te pagan los congresos, pero los norteamericanos mayormente usan la multimodal. ¿Cómo se llama? Acaba de venir mi amigo de Alemania. Inhalatorio, cierto, es menos costoso. Ahí tenemos. Bien, llegamos aquí solo para mostrarles qué es la multimodal. Dosis reducidas de medicamentos dan como resultado menor posibilidad de efectos secundarios de efecto. ¿Qué estamos buscando? ¿La sinergia adicional o la sinergia potencial? ¿Ah? ¿Cuál de la sinergia estamos buscando? Cuando yo uso en el mismo receptor, es una, pero cuando yo uso acá, en diferente se llama ¿de qué? Eso es lo que buscan básicamente en el multimodal. ¿Sigo? Se dirige a múltiples sitios espinales, miren, de la nocicepción, disminuye la dependencia. Claro, mayormente todos los médicos usamos fentanilo, y hay muchísimos anestesiólogos que ya no están en esta tierra porque también se volvieron adictos ¿a qué? Al fentanilo o al fentanilo. Muy bien, esto se llama más o menos la multimodal. Por ejemplo, yo quiero aliviar la ansiedad que uso, yo quiero aliviarle las náuseas que uso, antieméticos, dexametasona o también los cetrones. Quiero yo que el paciente se duerma, ¿no?, en forma rápida, sin máscara, uso propofol, etomidato. Quiero yo que el paciente tenga menos secreción a nivel de boca, uso atropina, dipropionolato, etc. Quiero que el paciente se relaje. ¿Sabe lo que hacían antiguamente? Le profundizaban y no sabía si despertaba o no despertaba. Ahora tenemos relajantes musculares que no pasan la barrera hematoencefálica. Si tú no te percatas, puedes estar despierto escuchando, porque no hace perder la conciencia. Solo es relajación del músculo esquelético. Muy bien, la inhalatoria, empecemos con esta. Esto fue en 2000, este es el doctor Rojas. Bueno, yo en esa época pues ya era uno que manejaba cardiotoras, todo, ¿no? 2000, hacíamos ya trasplante en 93, 95, el primer trasplante cardíaco en el Roberto, ahí estuve yo. También ya en 2007, 11 ya los trasplantes hepáticos, pero ¿qué necesitaba? Buenas máquinas, con monitoreo. Y en esa fecha no teníamos los videoendoscopios, hoy tienen videoendoscopios. Esta es una pala convencional, hoy tenemos las palitas que se llaman articuladas. Muy bien, esta es una máquina de anestesia. Hasta el año 1986 teníamos un solo monitor, y como yo llegaba a las 7 de la mañana, 6:30, buscaba dónde está el monitor, acá, lo llevaba a mi sala, y como yo hacía todas las hojas, lo llevaba ahí. La mejor tubo por lugar, acá, lo cambiaba. La mejor máscara, o sea, yo en la mañanita trataba de tener lo mejor que había en ese momento. Pero el año 1986 se reunieron los ricos del mundo y dijeron, no, ya no tenemos que estar con el manguito, necesitamos una presión automática. Necesitamos tener también cuánto tiene de saturación el pulso oxígeno. Necesitamos saber si está bien intubado, la capnografía. Acá viene. ¿Qué necesitamos? Esto, que me está indicando que está bien intubado. Si no, está en el esófago. ¿Qué más necesitamos? Temperatura, los gases exhalados. O sea, cada vez todo.
¿Y cuándo se implementó en el Revalete? El 2000. ¿Ha visto las máquinas nuevas? Ese fue del 2000. Y hay muchas máquinas ahora nuevas. Muy bien, sigo. La clasificación de los anestésicos, tengo dos grupos, los gaseosos y los volátiles. Este señor de acá, yo le he puesto el nombre de Universidad Textil. ¿Por qué? Porque se sintetizó en 1771. 1771. Y hasta ahorita empecé. Por eso es que las máquinas siempre tienen en el flujómetro oxígeno y óxido nitroso, y en los vaporizadores de halogenados halocano, isofurano, benzurano. Entonces no se olviden esa parte. Bien, este xenón es un anestésico nuevo que tiene algunas bondades, pero bueno, nunca creo que lo voy a usar porque es muy caro. Ya el año 2008 lo conversábamos mucho en Sudáfrica, en Cape Town, sobre este producto. Ahí lo conversábamos mucho con eso. Pero las bondades de cardio, protección y neuroprotección, y rapidez para dormir y rapidez para despertar. Entonces, miren, pero ¿llegará algún día? Pero no creo. Si para que se pueda implementar SEO les costó muchísimo. Luego tenemos dentro de los volátiles, significa que cambia de líquido a vapor, como muchas emociones, o también en los seres humanos que hoy día nos casamos, te voy a amar toda la vida y a los 5 años ya no te amo, me voy con la otra, ¿no? Inestables, volubles, pero nosotros tenemos anestésicos que tienen que tener un aparatito que se llama vaporizadores para saber cuánto le estoy dando, 1%, 2%, 3%. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, por ejemplo, estos son los halogenados. De este halogenado solo queda el halocano. Ya en el Perú quizás se use en algunos lugares muy pobres porque es muy barato, pero sí hay lugares en el mundo donde se sigue usando. Porque no solamente la gente cuesta, sino el vaporizador. Luego tenemos, el resto se fue. Y aquí de este grupo, los éteres, solo tengo acá, usando ISO, benzurano y el SEO. El SEO para mí es la vedette en el mundo. Es lo que más se usa. Es lo que más se usa. Bien, sigo. Este es un anestésico ideal. Miren, para que tengan. Actualmente, en relación con esta característica, ideal sería aquí el xenón, salvo que limitada producción y que dice el costo altísimo. Luego, por ello se utiliza ¿qué? Sevoflurano y el tetrurano. ¿Cuál es su ventaja? Coeficiente de partición bajo, y el paciente se duerme y se despierta rápido. Pero el sevoflurano le gana al tetrurano, porque el tetrurano no puede dormir porque tiene mucha irritación. Entonces, para los niños y para dormir en el adulto, y que tolere el gas, ¿qué se usa? Los laboratorios decían que tiene olor a manzana. Un día le pregunto a una chica que le pongo para darle una vía, ¿huele a manzana? Doctor, ¿qué va a oler a manzana? Huele a naftalina, dijo. ¿Saben qué es la naftalina? Las pastillitas que usan el abuelo para conservar sus termos. Muy bien, aquí tenemos la forma de dar. Miren, esto, usted agarra el agente y le pone así nomás en algún algodón o masa y se puede dormir. Luego tengo también el semiabierto, el semicerrado y el cerrado. Normalmente ahora se usa con absorbedores de CO2, por eso que dicen hay reinhalación. Y ahí, cuando doy cerrado, prácticamente no se pierde nada afuera. Ahí es muy bueno, sobre todo cuando hay riesgos. En quienes, pues, mujeres embarazadas, por ejemplo. La polución es un problema serio. La OCDE, que es una empresa, evaluó, pero de todas maneras necesitamos que haya un sistema de evacuación. El único en el hospital, no he visto yo en otro hospital, pero tampoco en otros países que yo he ido a visitar, no tienen. ¿Saben lo que han hecho? Han agarrado una manguera, han hecho un hueco hacia afuera y por ahí lo botan. Nosotros tenemos un sistema, las 12 o 10 salas del segundo B
tiene sistema de evacuación. Sigo. Y luego recordemos esto aparte, ¿no? CAM, concentración alveolar mínima o baja. Se llama MAC en inglés o CAM. ¿Qué significa? Es la concentración anestésica, mire la palabra, no dice que evita el dolor, ¿qué dice? Evita el movimiento de los pacientes como respuesta a un estímulo. El CAM-MAC permite comparar la potencia, claro. Por ejemplo, el alotano tiene un CAM 0.75, el ISO 1.15. Entonces haré yo la grafiquita, alotano, luego ISO, luego sebo, luego decurano, y por allá el óseo nitroso. Esa curva dosis-respuesta es vital, por eso se llama esta parte, compara la potencia. Luego tenemos acá los CAM, miren, este señor de acá es el que tiene mayor potencia, pero su inducción es recontra lenta. Y el que es menos potente es el de óxido nitroso. Por eso casi no lo consideran como anestésico, sino como analgésico inhalatorio. Cuando yo doy óxido nitroso, le debo acoplar al decurano, al sebo o al ISO. ¿Qué significa? Para comparar un analgésico inhalatorio con un anestésico. Bien, sigo avanzando. Esta es la curva, miren, dosis respuesta, es la concentración que genera 50% que evita la movilidad del paciente, 50%. Y aquí tenemos los distintos CAM. El CAM 95, viene la pregunta. Entonces, doctor, ¿opero con el CAM 50? No, pues. Tiene que ser con CAM 95. Dice, valor de 95 de los pacientes no tiene respuesta motora al estímulo doloroso. Lo proyecto. Pero si yo uso relajante, ya no va a haber voz. Entonces, ¿qué voy a observar cuando le duele? Que la pupila se pone, ¿qué? Midriática. Se pone roja la conjuntiva, comienza a llorar. Y la frecuencia cardíaca comienza a subir. La presión. Entonces, ¿qué me está indicando? Que le está doliendo. A mi esposa, por ejemplo, cuando lo operamos antes de tener bebés, yo he tenido mis hijos después de 12 años de casar. 2. Estaban haciendo una laparotomía porque había 1 millón, entre comillas. Yo no doy anestesia, pero sí estoy mirando qué pasa, ¿no? Le digo, doctor Ramoncito, ¿qué tal la presión? Bien, manchito, pero está en 12.8. Mi mujer es del 90-60. Y en ese momento, no 90-60, sino, ¿no? ¿Entiende? De presión. No era 90-60-90, no, era así de la presión. Entonces le digo, uy, está doliendo, doctor. Y en ese momento mi mujer estaba pidiendo clemencia, Señor, me duele. Y en ese momento yo llegué y le subí la gente inhalatoria. Me dijo, como arte de magia, el Señor me contestó. Le digo, lo que pasa es que yo le subí el agente inhalatorio. ¿Entendió? Y estaba relajada, pero tenía conciencia, porque los relajantes no pasan la barrera hemato-encefálica. ¿Se entendió? Bien, sigamos. Entonces, CAM 95, ¿cuánto es 1.3 por CAM? Si es 2 por 1.3 más 3, 2.6. Si es 6 por 1.3, 7.2. Ahí tú lo multiplicas. Y luego tenemos acá el CAM de despertar. Hay cirugías, por ejemplo, en pacientes que tienen Parkinson muy agresivo. Hay unos aparatos que coloca el doctor, el director del hospital se llama Francisco Leo Zamparán. Pero ese aparatito vale como 200.000, 300.000 soles. Pero hay que despertarlo para ver si funciona o no funciona. Y ese tipo de CAM, valor en el que 50% abren los ojos ante una orden. Y luego corresponde a la mitad. Si es 2%, 1%. Si es 6, 3%. Luego, el CAM-PAR, CAM respuesta de bloqueo, o sea que no le libere nada de catecolaminas. ¿Cuánto es? 1.5 CAM. Si es 2, 3%. Y si es 6, ¿cuánto sería? 9. Y luego tengo la anestesia profunda se consigue con 2 CAM. Voy a regresarlo para tener una idea. Acá.
Si tengo 2 CAM, ¿qué significa? Por ejemplo, estoy usando yo de programa. ¿Cuánto sería 2 CAM? 12%. Si fuera cebo, 4%. ¿Cuánto? 4%, ¿no? Entonces a eso se refiere esta partecita. Luego, recordemos este coeficiente de partición sangre-gas, el otro era año. ¿Para qué me sirve? Y aquí lo menciono. Mientras más alto sea el coeficiente, mayor resultará la solubilidad. Y de esa manera, ¿no?, habrá una inducción muy lenta. Y luego dice, por eso dice acá, la presión y se eleva en el más despacio y la inducción es prolongada o lenta. Pero cuando es insoluble, ahí es más rápido. Y eso es lo que tenemos acá. Básicamente lo mismo, lo voy a borrar porque ya estoy explicando. Seguimos, acá tenemos, miren, observen acá. Estos productos tienen un coeficiente muy alto y demoran para poder inducir, en otras palabras, para perder la conciencia. Mientras que los insolubles con coeficientes más bajos son más rápidos para dormir. Y yo lo consideraba dentro de mis conferencias que este agente llamado ceflurano era un anestésico versátil. Lo podía superficializar y profundizar rápido en base a su coeficiente de ¿qué? De partición, que no lo lograba con alotano o con otros agentes. ¿Sí? Pero también yo tengo que saber que puede despertarse más rápido. ¿Quién es? Iger, este señor Iger, donde está por acá. Iger, el año 1992, escribió en su librito que el cebo estaba por acá y el liso estaba por acá. Y después de revisar tuvo que cambiar su librito. ¿Por qué? Porque se había equivocado. Claro, como era el speaker de un laboratorio, entonces tenía que sacar siempre cara por ese laboratorio y dejar más parado aquí al otro laboratorio. Entonces no se olvida que ahora la información ya no está igual, está en internet, ¿o no? Usted quiere averiguar algo, está en internet. Por lo tanto, usted aquí no hay nada. Y esa fue mi condición con Abo Laboratorio. Yo no voy a hablar lo que ustedes me van a informar. Yo voy a hablar lo que existe en la información, porque si no, mañana soy un mentiroso y no me van a creer lo que yo les hablo. Pero si hablo de acuerdo a las guías y a la información que existe, ustedes y yo vamos a crecer. Si no, hay que... Perfecto. Y sigamos entonces, mira acá, observe, el cerebro, yo les decía que de dónde tiene que salir el anestésico para que se despierte, del corazón, del pulmón o del cerebro. Del cerebro. Mire acá, el coeficiente del programa 0.54, 1.2, 2.1 y 4. ¿Quién se demora más para despertar? El alotano. ¿Sabe lo que hacíamos en el 84? No había médicos en recuperación, no había monitores, a todo lo llevábamos con tubo y lo arrumábamos a recuperación. ¿Quién era la encargada de suplir? La enfermera. Pero ahora el paciente se despierta en la misma mesa de operaciones. Así que hay que manejar el dolor. Luego tenemos aquí, observen esta figurita muy interesante, recuperación. Primero, ¿quién se recupera? Luego le sigue, y lo último, el electro. ¿De qué depende? Del coeficiente de partición sangre-gas. Sigo, antes de terminar, este señor Gödel se tomó la paciencia, creo que lo voy a pasar para seguir, de revisar con un solo anestésico cuántas etapas había. Veamos acá. Miren, esta era la grafiquita que siempre aparece, y aquí tenemos prácticamente las etapas. Miren, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa y cuarta etapa. Esta etapa es la etapa quirúrgica. Y aquí él lo menciona, la primera etapa. Empieza cuando usted coloca a la gente y pierde la conciencia, ahí terminó. Luego la segunda etapa, cuando pierde la conciencia y el reflejo palpebral se pierde. Y la tercera etapa es cuando ya desde que el reflejo palpebral se mantiene hasta que finalmente
Ellos dicen de la respiración espontánea. Llega un cirujano a la sala de operaciones y estaba dando anestesia general. Y le dice al residente: doctor, ¿cómo sabe que su paciente ya está en el plano quirúrgico? ¿Qué crees que le contestó? Ahí, bueno, ¿qué le contestó? El paciente ya tiene que. Muy bien, se fue y se lavó y lo opera. ¿Entendió? Así que eso es más o menos de manera. Muy bien, esta etapa es muy difícil, pero ¿qué pasaba? Miren, esta paciente está casi al borde de la muerte. ¿Cuántos de los pacientes que llegaron a esta etapa nunca más han aparecido? Pero en esa época solo teníamos el ojo y los dedos. No había el MIS, ni la oximetría del cerebral, no había nada. Hoy tenemos muchos monitores que nos ayudan. Pero de todas maneras es importantísimo que lo recordemos. Luego de la farmacocinética, los anestésicos inhalatorios, ¿por dónde ingresan mayormente? ¿Por la vía endovenosa o por la vía inhalatoria? Si tú le das por vía endovenosa lo vas a matar. ¿Y por dónde sale mayormente? Por la inhalatoria. Muy poco se degrada. Por ejemplo, el único que se degrada más es el alotano, de 20 a 25. Uno de los libros que yo revisé hace mucho tiempo, hasta 40%. Luego le sigue en degradación el sebo, luego le sigue el ifurano, el óxido, el famoso isofurano y el menos que todavía. Pero algo importante. ¿Sí? Sigamos, este es el alotano. Miren, siempre recordemos su propiedades físico-químicas y yo siempre tomo como referencia básicamente esto, ¿no? Coeficiente sangre gas 2.54, CAM 0.75 y CAM con 70%. Siempre interesante analizar. Sigo. Elevada potencia, un CAM 0.75, depresor miocárdico, sensibiliza al miocardio a la acción de catecolaminas, en otras palabras, no está en el protocolo de los tratamientos de feocromocitomas. ¿Saben qué es un feocromocitoma? Es un tumor productor de ¿qué? De catecolamina. ¿Bien? ¿Cómo estamos con el tiempo? Voy a darme unos 15 minutos más y ya lo volvería al doctor. Si está bien, cuando venga, que me voy. Muy bien, entonces sigo avanzando. Depresor, y aquí tenemos, mire su biotransformación que les hablé, 20 a 25. Este productito que tienen acá es muy importante que se valore. Es responsable de la hepatitis alotana. ¿Cómo se llama el producto? Ácido trifluoracético. Luego tenemos en donde se metaboliza, en el hígado. Alotano, vasodilatador cerebral, por eso es que ya no se usa ahora en neurocirugía, porque al vasodilatar aumenta la presión intracraneal y todo lo que ven ahí básicamente. Luego el ISO, otro agente también importante, y tiene algunas bondades. Primero, menor potencia que el alotano, un CAM 1.15, es muy irritante, esto sí es importante, por lo tanto, ¿puede ser usado para inducir? No, porque el niño comienza a hacer tos y puede hacer también una hipocapsia, entonces no está por la irritación. Inducción más rápido que el anterior, el más vasodilatador que el depresor, no sensibiliza y mide su biotransformación, 0.2 a 2%. Pero siempre el producto final del isoflurano se llama ácido trifluoracético. Sigo. Luego, sus efectos cardiovasculares, mínima depresión, pero sí aumenta la frecuencia cardíaca. Claro, todo lo que vasodilata, ¿cuál es el reflejo? Aumenta la frecuencia cardíaca. Luego, acá tenemos isquemia coronaria por robo. Esto es un problema cuando llegó, así que no queríamos usarlo. Y después vino otra teoría por apertura de canales de potasio, es cardioprotector, se acabó esto. Esto básicamente dejó de ser. Luego tenemos el sebo, que era bien gracioso, era puesto como un sol, ¿no? De que está iluminando siempre todos los agentes inhalatorios. Bien, ahí tenemos agentes de elección,
rápido y suave, no irritante y olor agradable. Yo no pondría agradable, me pondría tolerable. ¿Sí? Recuperación más rápida que los anteriores por el coeficiente de partición sangregas, no sensibiliza y mire cuánto se dio de otra forma. Pero acá hay una diferencia. El metabolito ya no es ácido trifluoracético, sino es hexafluorisopropano. Repito, ¿cómo se llama el metabolito? Hexafluorisopropano. Que se conjuga y se va con la orina. Luego tenemos ahí depresión leve, es el más tolerable en la protección cardíaca, produce también la resistencia levemente, preserva el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia y prolonga el QT. Este es uno de los problemas que siempre nos han achacado. Pero prolonga el QT y tiene riesgo de arritmias, claro, pero hay que estar visualizando. Entonces, si tenemos un QT algo, hay que tener manejo para de esa manera actuar de forma rápida. Muy bien, este es el teturano. Mira lo importante. Ahí tenemos, es el más irritante. Decía el año 92, 15 veces más irritante que el ISO. Luego, recuperación sí es más rápido porque tiene un coeficiente más bajo, es el mayor vasodilatador, no sensibiliza. Y mire esto, ¿sabe cuántos hay de hipertermia, de hepatitis alotánica con este producto? Hasta el 2010 que revisé para una conferencia que fui a Venezuela, un simposio, había 4 casos de hepatitis alotánica. ¿Y cuánto hay de alotano? Más de 1000 casos. O sea, el alotano es mayor. Luego acá tenemos, es el más vasodilatador, preserva el gasto cardíaco aumentando la frecuencia, y luego la taquicardia e hipertensión refleja, no produce arritmias, pero sí produce síndrome del globo coronario muy parecido aquí al isoflurano. Muy bien, aquí tenemos disminuye la función respiratoria, volumen corriente, etc. No se recomienda como inductor porque es muy irritante, produce tos, retención brusca de la respiración y aumenta la secreción. En otras palabras, no en inducción con más tarde. Luego tenemos el óxido nitroso. Les dije que como anestésico es malo, más su efecto es como analgésico. Acá dice poco potente. ¿Cuánto tiene de más? 1%, 10%, 50%, 100%, ¿cuánto es? 100, ¿cuánto es? 103 o 105. 103, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Es muy poco de potencia. Por eso, más que anestésico es analgésico. Lo más recomendable es utilizar este anestésico ¿con quién? Con una mezcla. ¿Con qué le mezclamos? Con CERVO. ¿Con qué le mezclamos? Con ISO. ¿Con qué le mezclamos? Con teturano. Porque tiene efecto analgésico. Luego tenemos acá, ¿no?, el efecto de óxido nitroso produce depresión, dilata los vasos. En otras palabras, tampoco deberíamos usarlo en neurocirugía. Luego, indicaciones en pacientes críticos de edad avanzada y en todos los pacientes sobre anestesia general están indicadas. Yo lo he usado muchísimo y sobre todo en las demostraciones en Perú y fuera de Perú para hablar de que con una sola inducción conservo el paciente se duerme. Esa era la parte. Y sigo avanzando sobre ventajas, produce poca relajación, hipoxia, la toxicidad, acá te pérdida de conciencia, confusión, etc. Muy bien, el xenón, la veré, pero nunca tan sencillo. Y aquí tenemos, miren las ventajas, inerte, no es metabolizado, mínimos efectos, baja solubilidad. ¿Cuánta es la solubilidad? 0.134. 0.134. Y se duerme, y se duerme. Y luego tenemos no hipertermia maligna, que sí produce los agentes inhalatorios volátiles, no contaminación, no explosivo. Desventajas, elevado costo, baja potencia y no el tipo de anestesia disponible. ¿Sí? La anestesia endovenosa, con esto ya vamos a ir viendo hasta esperar al doctor. Siempre estamos hablando de TIVA, todo el mundo habla de TIVA. Yo era más VIMA. ¿Qué significa VIMA? Todo inhalatorio.
pero el año pasado, perdón, este verano que dio acá, yo enseñé el ciclo de verano anestesia y les he innovado todo y finalmente pues les habla sobre esto. Acá tenemos, miren, qué medicamento emplear y acá tengo este blanquito que aparece, ¿cómo se llama? Propofol. Y aquí tenemos, pertenece al grupo de alquifenolis. Esto es interesante, insoluble en agua y compuesto de ¿qué? ¿Lecitina de qué? Si alguien tiene alergia al huevo, tiene que decirme, doctor, soy alérgico al huevo, para no usar ¿qué? Propofol. Interesante. Así que es una solución estable, pH 7 a 8,5, su peso molecular 178 y según las proteínas en el 98%. Utiliza para la inducción, para mantenimiento, dosis 1,5 a 2,5. Normalmente, si tiene muy anciano, damos la baja, dosis más baja. Yo uso de 0,5 a 1, no uso más, porque no lo uso solo, lo uso con fentanilo o con fentanilo. Luego tenemos la farmacocinética, siempre como lo estamos dando en bombas de émbolo o bombas volumétricas, tenemos que tener en cuenta su peso, su edad, su talla. ¿Bien? Anestésico más usado, no analgésico. Recuerden, cuando me dicen no analgésico, significa que tengo que acompañarle con fentanilo o remifentanilo. Mínima resaca, se despiertan súper rápido y produce dolor. Por eso que cuando yo coloco en la vía lidocaína, ¿para qué lidocaína para ellos? Para que no les duela. Muy bien, también se parece mucho a los barbitúricos con esta diferencia, no usarlo como anticonvulsivo. Hasta hace un año ha salido un nuevo artículo que dice, en pacientes con convulsión refractaria, o sea, estatus convulsivo refractario en la sala de operaciones, puedes usar Propofol. Dice refractario, que no responde a midazolam, no responde a nada. ¿Sí? Pero tiene un problema. Ustedes saben que con este fármaco se murió bien. El caso así, ¿cómo se llama? ¿Michael qué? Pues ya, se murió. Pero él tenía otro problema, era un adicto al demerol. O sea, los dos. El demerol, depresión y este también hambre. Veamos esto, produce vasodilatación e hipotensión, amortigua los reflejos de compensación o a veces tiene efectos laboratorios. ¿Qué significa? La presión comienza a bajar y la frecuencia también comienza a bajar. ¿Qué hace el Dr. Rojas para evitar eso? A todos los pacientes le coloca fentanilo y atropina para que de esa manera no haya radicado. Luego, mayor depresor llega incluso al apnea, no produce broncoespasmo. Esto llega también en vital. Año 1999, a mi jefe Ramoncito se le ocurrió sacar el libro de sofreidor. Estaban haciendo una cesárea y como la presión baja y traccionan el peritoneo, están náuseos. Pásenme el libro, doctor, ya lo sacó el doctor. ¿Cómo que lo sacó? Y en eso me acordé que hace unos días había revisado Propofol. Y decía que como antiemético puedes usar 0,5 miligramos por kilo. Lo usé, se le fue el vómito, se quedó dormido y finalmente se acabó. Cuando no hay respuesta, le digo a mis colegas, usa Propofol a 0,5 y de esa manera. Porque a veces no responde al dragón, no responde tampoco a los centrones, como es una clínica, los seguros no pagan. A veces los seguros no pagan el soprano. Entonces tenemos que usar el dragón. ¿Sí? Luego tenemos, este es un problema, contraindicado en pacientes hipovolémicos, en pacientes críticos, en sepsis, en shock, en alergia, especialmente aquí, al huevo. Relativa en niños, hasta ahora no hay un trabajo que diga, sí se puede usar, pero ya lo usan. La ketamina, otro agente endovenoso muy interesante, se usó en la Segunda Guerra Mundial, pero no es ketamina, sino otro producto, y a partir del año 56 se usa este producto. Pero, ¿por qué se caracteriza? Porque produce una anestesia disociativa.
no hay relación en su estado de conciencia con la parte sensorial. Usted observa y está que se mueve así, y le están cortando. Por eso es importante mencionarlo. Usado como el caso de TIC, de hipotensión, asma, shock en pediatría. Puede administrarse por vía intramuscular, endovenosa rectal, y la dosis de inducción es esta, y también lo puedo dar para mantenimiento. Este Propofol, con todo su uso de TIVA, TCI, etc., lo usamos esto desde el año 85, 87. Y este Propofol ingresado en 90 y tanto, 95. Pero lo que pasa es que el laboratorio tiene peso. ¿Cuál es el peso? La plata, ¿no? Te mando al Congreso Mundial, etc. Bien, sigo. Este es un problema que produce midriasis, nistagmo, salivación excesiva, por eso hay que tranquilizar bien, amnesia y analgesia, y tiene un efecto contrario a los barbitúricos, tiene un efecto contrario al Propofol. Entonces esta droguita no se usa en pacientes que tienen tumores, porque esto va a generar aumento de la presión intracraneal. Y algo más, estas alucinaciones y delirios. Puedes tú ser actor de Pesadilla 1, Pesadilla 2, Pesadilla 3, Pesadilla 4. ¿Se acuerdan de eso? Esas películas de pesadilla que siguen que te quieren matar. ¿Nunca han escuchado Pesadilla 1 primero? Lo revisa, por favor. A eso se refiere. Muy bien. Esto es lo que ocasiona estimulación simpática, bloquea la captación, eleva la presión, frecuencia cardíaca, gasto cardíaco. El vitro es básicamente depresor, menor ventilación, pero potente y broncodilatador. Pero no he visto casos de apnea con este problema. Por eso es que muchos de los médicos que hacen legrados en sus consultorios usan ketamina. Bien, el REMI, que es la BD ahora de los opioides para la parte endovenosa, de acción ultra corta, es también modelada en base a peso, talla, etc. Bien, la desmetomidina, este es un producto que se usa en la UCI para aquellos pacientes que necesitan ventilación, entonces se le produce. Este es 1000 veces más potente que la clonidina, por eso es importante. También se usa un modelaje que tiene que usted usar peso, talla, etc. El etomidato es otro de los productos que no hemos usado aquí en Perú por este problema. Yo sé que es un hipnótico no barbitúrico, inicio rápido, corta duración, igual que el Propofol, rápido de realizado y no tiene efecto analgésico. Si no tiene efecto analgésico, lo debe usar con fenta, con REM. Esto es un problema de etomidato, supresión. Entonces, y esta supresión puede durar de 12 a 14 horas con dosis única. Se hizo una comparación en la UCI Propofol con etomidato. Y es cierto, el etomidato mantiene la presión arterial, el acá baja la presión, pero se murieron menos acá que el acá. ¿Por qué se murieron menos? Entonces, no se va a olvidar, todos nosotros necesitamos de qué? De los corticoides para enfrentar situaciones. Así que no se olviden. Muy bien. Utilizado para inducción anestésica en pacientes con función cardiovascular comprometida, y su modelaje también tiene que ver con peso, talla, etc. Sexo también. Luego tenemos la fase anestésica, tiene 3 fases: la fase de inducción, mantenimiento y recuperación. Pero para las 3 fases tú tienes que saber fármaco, dinámica y farmacocinética. Y aquí tenemos la fase de inducción. Ocurre cuando el paciente pierde la conciencia después de inhalar o después de un bolo pulmonar. Pero siempre recordemos, en tu sala tiene que haber un monitoreo como el año 1986, pulso oxímetro, camnógrafo, todo. Luego tenemos el mantenimiento, también tiene que estar el médico presente. Yo tenía a mi tío que era anestesiólogo y su paciente estaba como a media cuadra, a 40, 50, y estaba en el baño tomando su hija. Y el tío, ¿qué es esa parte? Y tu paciente era con quién es del caso. Bien, no te preocupes. Entonces, si eso lo llevamos, tendríamos un montón de problemas. Los americanos decían esto: si tú, por algún motivo, estás en una sala en Norteamérica y tú tienes que ir al baño, alguien te tiene que venir a reemplazar. Y si por algún motivo tienes urgencia, en el baño también hay un monitor.
y ahí estás haciendo algo y ves que hay un cambio, tienes que cortar y sale con esto. ¿Entendió? No puede. ¿Por qué? Ellos tienen su caja negra. La caja negra es la memoria que tienen las máquinas. Si hay algún evento brusco, te perdono, pero si hay un movimiento brusco, hay una cosa que apareciera, no ha hecho nada, ahí te condena. Y los pulsos son muy claros. Y esta es la recuperación, es el retorno a la conciencia, ¿no? Es el emerger de un estado inconsciente, pero siempre en la recuperación hay monitores, ahora hay médicos y hay enfermeros. Pues bien, este es básicamente lo que hace el anestesiólogo de todo. Por eso es de todo. Muchas gracias por la